¿Sabías que hay un país latinoamericano cuyos líderes han sido llamados dictadores, aliados de Maduro y antes fueron descritos como enemigos de la humanidad por el secretario de Estado Marco Rubio? Sin embargo, ha pasado desapercibido ante la mayoría de los observadores geopolíticos. Nicaragua, país centroamericano con unos 7 millones de habitantes, es gobernado por Daniel Ortega desde 2007. Con la atención mundial centrada completamente en Venezuela por razones obvias, en Cuba por la posibilidad de que el gobierno colapse sin el apoyo venezolano y en Colombia por la conflictiva relación del presidente Gustavo Petro con el presidente Trump. El régimen nicaragüense ha intentado evitar llamar la atención y por ello, Nicaragua está en una posición cada vez más precaria. Por más de 20 años ha formado parte de lo que John Bolton llamó la Troika de la Tiranía, un grupo de regímenes autoritarios de izquierda. En el hemisferio occidental, Cuba, Venezuela y un tercer país se han apoyado en lo económico, político e ideológico, formando una red que ha ayudado a sus regímenes a resistir la presión internacional y la disidencia interna. Esa red se desmorona. La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y la crisis económica en Cuba dejan a Nicaragua como el único miembro activo de la alianza. Sin embargo, si esto seguirá siendo así, es incierto, especialmente considerando cómo la captura de Maduro afecta el cálculo regional. Si algo aprendió el régimen nicaragüense de Venezuela es que años de supervivencia no significan nada. Cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos llaman a tu puerta y el reloj avanza hacia el próximo golpe. En América Latina, la relación entre Venezuela y Nicaragua supera el parentesco ideológico. Por casi una década, fue un ejemplo clave de diplomacia petrolera en América Latina y transformó la economía de Nicaragua, o mientras Ortega consolidaba su control del poder. Cuando el hombre fuerte venezolano Hugo Chávez llegó al poder en 1999, imaginó usar las vastas reservas de petróleo de su país como una herramienta geopolítica para construir un bloque de aliados en toda la región. Nicaragua fue uno de los mayores beneficiados de esta estrategia, sobre todo cuando Ortega volvió a la presidencia en 2007 tras casi 20 años en la oposición. Ortega requería recursos para afianzar su poder y promesas mientras Chávez buscaba aliados para enfrentar la influencia de EEU en la región. Después hubo un acuerdo tan favorable que parecía absurdo. Adolfo Acevedo afirma que entre 2007 y 2016 Venezuela envió a Nicaragua 37,000 millones de dólares en petróleo en condiciones muy favorables. Managua solo tenía que pagar el 50% del costo de cada envío en un plazo de 90 días. El resto se pagaría en 23 años con una tasa de interés de solo el 2%. Eso significaba que, con cada entrega de petróleo, Nicaragua estaba recibiendo esencialmente un préstamo a largo plazo y con bajo interés. Nicaragua conseguía un préstamo más barato que Estados Unidos. Paga entre 3 y 5% en bonos del Tesoro, que son pagares del gobierno para pedir dinero prestado. Aunque la economía de Nicaragua es mucho menor que la de Estados Unidos cuando llegó el petróleo, se vendió a precio de mercado y la gran ganancia impulsó un fuerte crecimiento económico para la nación. De 2007 a 2016, el gobierno de Ortega usó casi 40 de las ganancias petroleras en programas sociales como microfinanciamiento, alimentos y viviendas subsidiadas. Estas iniciativas impulsaron la economía de Nicaragua, con un crecimiento promedio del PIB del 41 entre 2007 y 2017 y redujeron notablemente la pobreza. Eso volvió a Ortega y su partido sandinista muy populares. Como Chávez tenía popularidad similar en Venezuela, ambos representaban el socialismo latinoamericano estilo Sonyan. Sin embargo, como Nicaragua dependía tanto del petróleo venezolano, solo hacía falta que la economía de Venezuela colapsara para que los buenos tiempos acabaran. Spoiler histórico, la economía de Venezuela estaba a punto de hacer eso. La caída de precios del petróleo y años de mala gestión bajo Chávez y Maduro devastaron la industria petrolera venezolana. La producción bajó de más de 3 millones a menos de 1 millón de barriles diarios entre los 2000 y finales de 2010. Las sanciones de EEU aceleraron la caída y casi eliminaron los envíos de petróleo a Nicaragua. La relación entre Managua y Caracas no se debilitó, sino que cambió. Con Venezuela sin poder apoyar económicamente, la alianza se volvió un intercambio de experiencia en supervivencia autoritaria. Ambos regímenes estaban aprendiendo cómo aplastar la disidencia mientras manejaban las críticas internacionales. Se brindaban cobertura diplomática mutuamente en foros internacionales.
En 2018, tras las protestas en Nicaragua que dejaron cientos de muertos, Venezuela apoyó a Managua y Maduro tuiteó que el gobierno nicaragüense venció a terroristas y golpistas mientras sancionaban a Venezuela. Nicaragua apoyó de forma consistente a Venezuela en foros internacionales como la OEA en 2024. Ante las crecientes protestas por las elecciones controvertidas que ampliaron el mandato de Maduro, Ortega propuso enviar sandinistas a Venezuela si era necesario para frenar una contrarrevolución armada. Aunque Caracas rechazó la oferta, esto mostró lo profundas que eran las relaciones entre los dos líderes latinoamericanos. Te contamos esto para mostrar lo sorprendido que quedó el régimen nicaragüense al enterarse de la captura de Maduro y lo significativa que fue su falta de reacción. De acuerdo con la prensa, tras la operación contra Maduro hubo silencio por más de 14 horas antes de emitir un breve comunicado que exigía respeto por la soberanía del pueblo venezolano y pedía la liberación de Maduro. El comunicado destacó más por lo que le faltaba que por lo que incluía. No usó el lenguaje agresivo previo contra Estados Unidos ni mencionó a Trump. Arturo McFields, ex embajador nicaragüense ante la OEA, dijo que fue una omisión por miedo. En entrevista con ACI Prensa, lo ocurrido en Venezuela provocó miedo en el gobierno tiránico. La dictadura se tambalea por las imágenes de Maduro arrestado y humillado. El miedo es tan grande que, aunque han expresado solidaridad con Maduro, no han mencionado al presidente Trump en ningún momento. Fin de la cita. Fue inusual moderación para un régimen legitimado por la retórica antiestadounidense. Pero la captura de Maduro había alterado fundamentalmente el cálculo estratégico de Nicaragua de maneras que iban mucho más allá de perder a un aliado diplomático. El cambio más claro fue mostrar que la intervención militar directa ya era una opción. Gobiernos estadounidenses previos usaron sanciones, aislamiento diplomático y respaldo a la oposición. Y a pesar de lo devastadoras que podían ser, no eran ni de cerca tan amenazantes para la supervivencia del régimen como la intervención militar directa. La acción de Trump en Venezuela mostró su disposición a usar la fuerza contra líderes que veía inaceptables. Para Managua, esto era clave porque Nicaragua es más vulnerable que Venezuela. Venezuela tenía grandes reservas de petróleo, un ejército con capacidad limitada en 2026 y relevancia internacional. Esa acción militar tenía riesgos geopolíticos como una posible intervención de China o Rusia. Nicaragua carece de esas ventajas. Es uno de los países más pobres de América Latina, con prácticamente ningún recurso natural. Su ejército es pequeño y está enfocado principalmente en la seguridad interna en lugar de la defensa externa. La economía depende en gran parte de los mercados estadounidenses, pues casi 2/3 de las exportaciones van a Estados Unidos, lo que da a Washington más influencia que en Venezuela. Trump invocó la doctrina Monroe para justificar la operación en Venezuela, sumando amenaza. La doctrina, que afirma que América domina el hemisferio occidental y los demás deben obedecer, no ha sido parte de la política exterior de Washington en décadas. Trump la trae de vuelta y, como dijo el presidente, en grande, tanto en la nueva estrategia de seguridad nacional como en discursos tras la captura de Maduro. El presidente Trump dejó en claro que la doctrina Monroe, ahora reformulada como la doctrina Donroe, guiaría la relación de Washington con sus vecinos regionales. Para el régimen de Ortega, esto rompió totalmente las suposiciones que guiaban su estrategia de supervivencia. Siempre se calculó que la represión en casa era tolerable, mientras no alcanzara los niveles vistos en Irán. Porque ya habían terminado los días de intervención estadounidense en América Latina. La reacción del régimen tras la captura de Maduro mostró su comprensión de esta nueva realidad, según fuentes de la prensa. Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y copresidenta, tomó decisiones para asegurar la supervivencia del régimen. La primera fue reforzar la seguridad alrededor de la residencia presidencial en el improbable caso de que Washington quisiera tener una sesión de captura presidencial 2x1. Después, redujo aún más las ya limitadas apariciones públicas de Daniel Ortega, según el medio. Muchos sandinistas esperaban un evento el 10 de enero aniversario de la dictadura, donde Ortega arremetería de nuevo contra los yanquis. El gobierno alegó la salud de Ortega para justificar que no ocurriera, y Murillo también limitó las apariciones públicas de su hijo, Luriano Ortega Murillo. El régimen se vincula con potencias antiestadounidenses como China, Rusia e Irán para evitar tensiones con Estados Unidos, especialmente por la doctrina Donroe. Además de sus tácticas de supervivencia, Managua ha buscado mostrarse como socio dispuesto en el orden democrático global. El 10 de enero,
Nicaragua liberó discretamente a decenas de presos políticos, aunque no fue un acto sutil. La Embajada de Estados Unidos en Managua elogió a Venezuela por liberar prisioneros y destacó que más de 60 personas aún seguían detenidas en Nicaragua. Esta liberación representó un cambio importante en la actitud del régimen. Desde las protestas de 2018, Managua había eliminado sistemáticamente a la oposición mediante una combinación de encarcelamiento, exilio forzado y revocación de la ciudadanía. Cerraron miles de ONG, clausuraron decenas de universidades y confiscaron sus bienes. En 2024, 46 periodistas tuvieron que exiliarse. El régimen no había mostrado ningún interés en concesiones o reformas. Mientras que el gobierno señalaría esto como una señal de que está dispuesto a cambiar, la oposición dijo que era una maniobra transparente provocada por los acontecimientos en Venezuela. Tal vez tengan razón. Si Trump no hubiera capturado a Maduro, Managua quizá no habría liberado a esos prisioneros. También está el hecho de que, según un grupo local de derechos humanos, las autoridades nicaragüenses arrestaron a 60 personas por supuestamente celebrar o expresar apoyo a la captura del presidente venezolano Maduro. Mientras la derecha de Nicaragua busca calmar a Washington, la izquierda aplica las tácticas represivas que la han mantenido en el poder por décadas. Solo el tiempo dirá si esta estrategia funcionará, sobre todo si el gobierno cubano colapsa. Mientras Nicaragua busca no ser el próximo objetivo de Trump, surge en Cuba una amenaza aún más fundamental, el abuelo ideológico de la troika de la tiranía. Enfrenta su peor crisis desde la caída de la Unión Soviética y, a diferencia de antes, nadie vendrá a salvarla. Venezuela no ha enviado crudo ni combustible a Cuba en más de un mes, según datos de envío y documentos internos de PDVSA. El envío se detuvo antes de la captura de Maduro por los bloqueos de EEU, que cortaron la principal fuente de energía de Cuba. Venezuela suministraba a Cuba unos 35,000 barriles diarios de petróleo, cubriendo casi la mitad del déficit energético. Sin eso, la economía cubana colapsa ahora. La Habana, antes protegida de apagones, ahora enfrenta más de 10 horas diarias sin electricidad. En otras regiones, los apagones duran hasta 20 horas. La administración de Trump reconoce el valor estratégico y simbólico del colapso de Cuba y busca acelerarlo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la cabeza de la serpiente es La Habana. La administración considera a Cuba la principal amenaza regional, no solo parte de la troika. Sin embargo, Trump ha dejado una puerta abierta con declaraciones recientes. Ha instado a Cuba a negociar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, sugiriendo que, a diferencia de Venezuela, Cuba todavía tiene la opción de una transición gestionada en lugar de la remoción del régimen. La administración exige que Cuba haga reformas o enfrentará el destino de Maduro en Nicaragua. El desarrollo de esto es crucial. Si Cuba rechaza negociar y Trump remueve el régimen con intervención militar u otros métodos, sería el peor escenario para Managua. Un cambio de régimen por la fuerza en Cuba completaría la destrucción de la troika y establecería un patrón innegable. Trump está dispuesto a remover gobiernos de izquierda y autoritarios en el hemisferio occidental por la fuerza si es necesario. El impacto psicológico sería devastador para el régimen de Ortega. Cuba ha resistido la hostilidad de EEUU por más de 6 décadas. Enfrentó la invasión de Bahía de Cochinos, embargo, la caída de la URSS y varios intentos de asesinato. Si Cuba no sobrevive al enfoque de Trump, ¿qué le espera a Nicaragua? La supervivencia del régimen se ha basado en que la solidaridad revolucionaria y el compromiso ideológico resistan más que la presión estadounidense. La expulsión forzada de Cuba anularía esa suposición. Un cambio de régimen impuesto por Estados Unidos en Cuba dificultaría soluciones negociadas en otros lugares. Trump aún estaría dispuesto a negociar con los regímenes de la región, pero su paciencia sería considerablemente menor y la credibilidad de las amenazas militares sería significativamente mayor. Si está dispuesto a derrocar al régimen de izquierda más icónico de América Latina, el cálculo para Nicaragua es claro. O negocian rápido en términos duros pero aceptables, o arriesgan la opción militar, que ya demostró ser real y efectiva. Pero hay otro escenario que le ofrece a Nicaragua un poco más de esperanza si Cuba llega a un acuerdo con la administración de Trump, uno que permita que alguna versión del régimen sobreviva a cambio de reformas significativas. Eso crea un modelo que Nicaragua podría seguir potencialmente. Una transición negociada en Cuba mostraría que Trump aceptaría algo menos que la destrucción total del régimen si se cumplen ciertas condiciones.
Ya vemos en Venezuela que tras la salida del gobierno de Maduro no hubo un regreso rápido a la democracia, sino que se promovieron figuras del régimen que favorecen a Trump. Esto es relevante porque, aunque Nicaragua enfrenta una situación grave, no es tan tensa como la de Cuba o Venezuela. Como dijeron varios observadores anajaltus y de Político, Nicaragua no tiene tanta relevancia en la política interna de Estados Unidos. A diferencia de Venezuela y Cuba, que tienen grandes poblaciones de inmigrantes como es bien sabido, Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y su crianza. Las historias sobre cómo el socialismo arruinó Cuba suelen citarse como motivo de sus posturas firmes sobre Cuba y Venezuela. Además, el régimen nicaragüense no ha intentado avergonzar a la administración, como lo hizo Maduro con sus videos de baile, que el presidente Trump creía que era una imitación de su propio estilo de baile. Observadores que hablaron con Tusi creen que esto podría salvar al régimen de Ortega de la ira de Washington. Solo el tiempo dirá si su predicción se cumple. Gracias por vernos.